Metsuyan. Vamos a empezar de nuevo a ver detalles pequeños de las lecturas de la semana. ¿Ok? Vamos a empezar con Bereshit cada semana. Hoy vamos a tratar de hacer Bereshit y Noach, ver detalles pequeños que pueden hacer una influencia grande. Porque como sabemos, la Torah no habla nada más de historia, no llegó a contarte nada más historia. Una de las pruebas es que las dos parashot que vamos a leer hoy contienen en total por lo menos 2000 años. Si agarras la parte de la ciencia de los billones de años es otra cosa, pero lo que está escrito desde la creación, ¿ok? Aparte de todos los millones de años que pasaron, que se pueden arreglar según el judaísmo, hay unos que discuten, ese no es el tema de hoy, para eso ya tenemos clases en el pasado, pero en Bereshit y Noach, ¿ok? Hasta que nace Abraham nació en 1948 de la creación del mundo. Quiere decir que pasaron casi 2000 años de los dos primeros parashot. 1948. ¿Ok? El diluvio era 1656. ¿Ok? Después tiene el 1995 es el Torre de Babel, que también está en la parashá. 1998 es la fogata que metió un Abraham. En fin, está dando dos parashot, dos lecturas de casi 2000 años o mucho más. Y después habla hasta el final del Humash, hasta la época de la bajada de Egipto, y de ahí toda la Torah está hablando de más o menos 40 años. Quiere decir que no hay proporción de cronología, de historia en la Torah. Es decir, puede una parashá tragarte casi 2000 años y después hablar casi todo el tiempo sobre 40 años. No es libro de historia, no es libro de ciencia, ¿ok? No es libro de astronomía, no es un libro que te llegó a enseñar esas cosas, sino cosas mucho más elevadas, son cosas mucho más aplicables también en la vida de hoy en día. Entonces, por eso digo que siempre hay que leer también esas lecturas con un punto de vista del presente. Entonces, eso es lo que prácticamente vamos a ver hoy, ¿ok? Y hay que saber qué conclusión sacar de cada cosa. Porque uno puede ver y leer una parte, Bereshit bara Elokim, que Dios creó aquí, que Dios creó allá, y la conclusión de él es que Dios creó muchas cosas, y ahí se termina. Y le preguntas, ¿y hoy en día qué haces con esto? No sabe. Ese es un tipo. Hay otro tipo de personas que pueden sacar también conclusiones equivocadas de los mismos versículos. No lo entienden bien, ¿ok? Y hay diferentes cosas que no lo captan, entonces lo agarran de una forma un poco diferente y a veces salen cosas totalmente fuera del texto. Esos errores de conclusiones también tenemos que tener cuidado al empezar a interpretar la Torah de una forma del presente. También tenemos que ver que las conclusiones que estamos sacando coinciden con lo que la Torah nos quiere transmitir. No puedes sacar una conclusión totalmente diferente, a veces con sabiduría, ¿ok? Como el científico que hizo un experimento con una mosca y le quitó una pata y le empezó a decir vuela, y voló. Después le quitó una ala y dijo vuela, voló también, pero logró. Después le quitó la otra ala y se quedó esa mosca sin alas. Y le empezó a decir, vuela, y no, vuela, y no. Hasta que cuando escribió su resultado, conclusión, escribió ahí, una mosca sin alas, no escucha bien. Entonces, tenía sus lógicas para sacar esa conclusión, pero ya sabemos que no es. Entonces, ese también tenemos que saber, porque hay mucha gente que saca conclusiones de la misma Biblia de nosotros, de otras religiones también. Pero hay que saber qué conclusión. Para eso hay que estudiar primero el texto, que dice que está escrito, y después podemos hablar sobre lo demás. La Torah siempre quiere darte a entender que hay mensajes atrás del texto, y no te quedes nada más en el texto. Una de las pruebas más fáciles para entender que eso es lo que la Torah quiere, que siempre la Torah nos pone cosas que no entendemos dentro del texto, o contradicciones, como Maimónides dice que es
se llama contradicciones del séptimo motivo. Hay diferentes motivos de cada contradicción. Hay contradicción que llega del motivo porque el autor tiene Alzheimer y se olvidó que escribió, o que el lector no sabe leer. Cada contradicción tiene su motivo. El séptimo motivo es que el autor lo puso a propósito para que saques una conclusión diferente de lo que te está diciendo. Eso la Torah nos hace mucho. Por ejemplo, entre el primer capítulo de Bereshit y el segundo capítulo de Bereshit se pueden encontrar muchas contradicciones. Hay una pregunta: ¿cómo Dios creó el humano? Si lo creó hombre y mujer a la vez, o lo creó hombre y después todo lo que sabemos de la costilla, que se pasó después, o que es la segunda mujer y después había otra mujer. Por eso dijo Adán: esta vez es mi parte, pero había otras veces, había otras mujeres, había otros hombres. Son formas diferentes de responder a esas contradicciones. El orden de la creación también difícil de entender. Primero empieza de Bereshit, ¿ok? Que Dios creó el Shamayim y Aretz, ve'aretz hayta tohu vavohu, dice la tierra estaba en un estado de caos. Estaba quiere decir en el pasado, que estaba ya antes. Si es caos, caos es mezclado, quiere decir que las cosas están pero mezcladas. Entonces, ¿es creación o es revelación de las cosas que ya existen? Entonces, por supuesto que Dios puso todo, pero de alguna manera hay una forma de explicarlo que Dios puso como el punto singular y de ahí todo empezó a salir de una forma natural que también es parte de Dios, esa naturaleza. ¿Ok? Son diferentes cosas que vemos. Cuando Dios creó el agua, cuando puso la luz, al principio dice que hay luz y después habla del sol y esto nada más al cuarto día. Para todo eso hay respuestas. ¿Ok? Son diferentes tipos de luz. En el segundo capítulo, el primer capítulo habla nada más en nombre de Elohim, el término Elohim. El segundo capítulo, Hashem Elohim, siempre es Hashem Elohim. ¿Ok? En el segundo capítulo, el humano está antes del vegetal y antes de todo, y después llega todo lo demás. El primer capítulo es diferente. Y otra vez, hay respuestas para cada cosa, pero es mejor responder una cosa para entender que aquí todo esto llega a propósito para decirte: hay aquí otra cosa. No te quedas en este texto nada más. Hay algo mucho más profundo para analizar y desarrollar. También la parasha de Noach que vamos a leer. Todos preguntan: ¿y cómo entraron todos los animales al arca? Y al principio está escrito que del animal puro tenía que llevar 7. Después dice del animal impuro 2. Y después dice del animal puro y impuro 2. Contradicción. Hay respuestas, pero es una contradicción. Según los cálculos que hicimos, ¿ok? Tú ves que la montaña más grande del mundo tenía en ese momento 9 metros. O el cálculo más exagerado puede llegar a 90 metros. Pero también, ¿cómo puede ser? Muchas cosas que aparentemente no tienen lógica llegan con un propósito para decirte: esa es la lógica. A decirte: no puedes quedar nada más en el texto y pensar que Dios llegó aquí para enseñarte historia nada más. Hoy va a voy. Si te vas a pensar nada más que es así. Porque aquí estamos hablando de algo más. Y ese debemos cada año de encontrar cosas nuevas para saber por qué no nada más quedar en el texto, sino saber más. Pensando en lo que tú dijiste ahorita del arca de Noé, los 7 y los 2 y los 2, acordándome lo que se leyó en la parasha esta semana, la de Noah, también decía que había agarrado para sacrificio de los animales puros en algún momento. Sí. Entonces, me imagino que por eso es los 7 son para la descendencia y la supervivencia, y los 2 son para los diferentes sacrificios que tiene que hacer Hashem. Sí, está bien. Está bien, es una forma de responder. Es una forma de responder. Tu forma de explicar la cosa es válida, ¿ok? Digo, se puede explicar la cosa, no que no se puede, y son respuestas bonitas. Pero es siempre mejor entender que aquí te quieren decir algo. Te voy a dar un ejemplo. A alguien le duele la cabeza. ¿Qué hace? Toma Advil, toma alguna... Después le duele el estómago. Toma Buscapina o no sé cómo se llaman esos medicamentos. Después le duele la mano. Toma eso. Le duele la pierna. Toma esto. Después le duele los dientes. Le duele la nariz. Le duele los oídos. Le duele... Cada vez le duele otra cosa. Y cada vez agarra cosas locales para solucionarlo. Y en verdad, ¿cuál es el problema?
Tiene quebrado el dedo. Eso, quebrado el dedo también puede ser que donde toca tiene dolor, pero ese es el señor fastuoso que llegó con el doctor. Pero normalmente, ¿cuál es el problema? Vaya a buscar la raíz de su problema. Ahí vas a encontrar mucho más y vas a poder solucionar tu dolor de cabeza con el Advil. Te lo vas a solucionar, pero no solucionaste la raíz del problema y vas a tener más dolores. Por eso es mejor entender la raíz de todas esas contradicciones y no nada más responderlas. Yo creo que es esa frase, yo creo que es casi lo más importante que puedo sacar de esa clase. En cada estudio, cada año de nuevo, no estamos estudiando lo mismo. Es como un tornillo cuando se mete, ¿ok? Cada vuelta se mete más adentro. No es lo mismo que está girando alrededor, ¿ok? Si no, no se mete. Para meterlo, hay que hacer esfuerzo a veces para meter el tornillo. No es fácil. Pero cada vuelta que vas a hacer, va a entrar más profundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese tornillo. Ese es el estudio de Bereshit. ¿Ok? Primero de todo, la Torah ya empieza, como sabemos, con la letra Bet, no la letra Aleph. El Talmud también dijimos empieza la hoja Bet, no la hoja Aleph, para decirte, nunca puedes decir que terminaste todo y entendiste todo, porque si ni siquiera la primera entendiste. ¿Ok? Por eso empieza con la letra Bet. Hay otras explicaciones, pero no vamos a poder decir todo. Pero había una vez en la historia que sí empezó con la letra Aleph, ¿dónde? En los 10 mandamientos, cuando Dios bajó y dijo, Anoji Hashem Elokeja, yo soy tu Dios. ¿Cómo empieza? Con la letra Aleph. Porque cuando Él habla, cuando Él llega, ahí todo está claro. Cuando nosotros aprendemos, no está claro. No es todo. No podemos decir que ya entendimos todo, que ya sabemos todo. Mi rabino a los 102 años todavía siguió a estudiar. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas nuevas. Entonces es parte importante. Ahora dice también que ya dijimos que los 10 mandamientos empieza con la letra Aleph. ¿Ok? La Torah ahora, la Mishnah, ¿cómo empieza? Con la letra Mem. ¿Ok? Y el Talmud, ¿cómo empieza? Con la letra Taf. Tana Ejikai, Taf. ¿Qué palabra es? Emet. ¿Verdad? Rosh Devarcha Emet. El principio de tus palabras es Emet. Ahí forma la palabra Emet. ¿Ok? También en Simchat Torah terminamos la Torah. ¿Cómo se termina la Torah? ¿Con qué letra? Leinei Kol Israel, letra Lamed. ¿Cómo empieza? Bet. ¿Qué palabra es? Lev. Corazón. Sentir también las cosas. Pero terminar y empezar a la vez. La alegría no es por terminar, sino es poder empezar otra vez. Entonces siempre está conectado lo que terminaste con lo que empezaste y ese forma el corazón. Sentir y entender las cosas. Ahora, seguimos con el primer comentario de Rashi en la parasha. Rashi, el Rabbi Shlomo Yitzhak, era uno de los grandes comentaristas de la Torah y el Talmud también. Ok, está en todo. Hay partes del Talmud que no hay, pero Rashi está en todo. Ok, el primer comentario de él empieza, Amar Rabbi Yitzhak, que Rabbi Yitzhak dijo que la Torah tenía que empezar de Achodesh Hazeh Lachem, del Kiddush HaChodesh. Ok, entre paréntesis, ya vamos el próximo lunes a ver la luna más grande de los últimos 70 años. Vale la pena verlo. Le pregunté a alguien si lo va a ver, me dijo sí, por YouTube. Salga a verlo a la naturaleza, porque tienes que verlo a través de eso. Ok, entonces dice que tenía que empezar de los mitzvot, porque si la Torah llegó a enseñarte mitzvot, entonces aprende de los mitzvot. ¿Por qué tenemos que saber de la creación del mundo y eso? ¿Qué nos da estas cosas? Y en realidad, cuando Dios llega con el pueblo de Israel después de la salida de Egipto, ¿qué le dice al pueblo de Israel? Yo soy tu Dios, ¿qué? No dice que hice el cielo y la tierra en 6 días y todas las cosas, sino que te saqué de Egipto. Quiere decir que la parte importante es no nada más mostrar que hay un creador de este mundo, sino también hay un conductor de este mundo. Que había gente que dijeron, sí, Dios creó el mundo, pero no tiene ninguna conexión con las criaturas, no le importa. Entonces la salida de Egipto muestra que sí le importa. Entonces es de alguna manera una relación. Entonces dice Rabbi Yitzhak que tenía que empezar de Achodesh Hazeh Lachem. ¿Y cuál es la respuesta? Trae Rashi una respuesta, dice, no, ¿sabes por qué es? Para decirte que si los pueblos te van a decir que la tierra de Israel no es tuya, ¿qué le vas a contestar? Que Dios creó el mundo. Entonces si es de Dios, Él va a decidir
para quién es la tierra de Israel. Y como vemos últimamente UNESCO y todo lo que quieren decir que Israel no tiene conexión con Jerusalén o no tiene conexión con Israel de una forma histórica, no es por maldad y no es contra Israel, sino es contra ellos mismos porque muestra una ignorancia total de la historia. Porque incluso el Corán reconoce que la tierra de Israel es de los judíos y de la otra religión también. Si le quitas Jerusalén, entonces, y el judaísmo de Jerusalén, entonces no van a tener el principio de su religión. Entonces, de alguna manera la historia muestra, y con los papiros que encontraron últimamente, que muestra que Jerusalén de la época del primer templo, estamos hablando hace más de 2300 años que estaban ahí los judíos. Antes de cualquier otra religión que llegó, que dice que no es de nosotros. Entonces, ese también es parte importante, saber la historia, aprender la historia, ¿ok? Y saber de quién tiene conexión y quién no tiene conexión. Encontraron también una escritura árabe que muestra que el Bet el Migdash lo llamaron al Kipat HaSela, que es el Bet HaMikdash, el templo. Y está hablando es decir, de una relación judía con el Jerusalén como capital, casi el centro del mundo en esa época. ¿Okay? Entonces tenemos que saber. Entonces Rashi contesta eso. Aquí hay dos temas. Primero, ¿quién es Rabbi Yitzhak? ¿Recuerdan? ¿Quién es Rabbi Yitzhak de aquí? Entonces hay un comentarista que dice que Rabbi Yitzhak era el papá de Rashi. ¿Okay? Pero como quería respetarlo, el papá de Rashi no sabía mucho de Torah y eso, pero quería respetarlo y ponerlo en el primer comentario. Entonces le dijo, hágame una pregunta. Y él le hizo de Bereshit. Entonces le dijo, ¿por qué Bereshit? Entonces le dijo, lo voy a poner aquí. Entonces, primero muestra a Rashi que antes de estudiar, antes de cada cosa, uno tiene que saber sus valores humanos, respetar a sus papás y todo esto. Y hizo todo lo posible para poner a su papá al principio. Ahora, la segunda cosa que es muy importante, si tú quieres que los demás pueblos reconozcan que la tierra de Israel es tuya, primero tú tienes que reconocer a Dios como el creador del mundo y tener claridad en eso. Si tú no tienes claridad que la tierra es tuya, ¿cómo puedes pasar y transmitir y querer que los demás también van a tener y van a estar de acuerdo contigo? Uno no puede transmitir un mensaje si no cree en eso, si no lo tiene claro. Si quieres transmitir algo que todos entiendan, primero téngalo tú claro. Después vas a poder transmitirlo muy fácil. Pero si no lo tienes y no crees en eso, entonces tampoco lo puedes transmitir y por eso no te creen. Eso es lo que pasa. Hay mucha gente que dicen, si le vamos a dar más tierra y más territorios y más cosas a los palestinos, nos van a querer. Pero en realidad, no. Más van a exigir. Siempre cuando había diálogos de paz y de dar y de eso, era la época más dura de terrorismo en Israel. Porque los palestinos empezaron a sentir que pueden jalar más. No, que nosotros no queremos tanto en eso, entonces agarraron más y más, ¿ok? Hay que reconocer quién y qué, porque también a ellos lo dicen muy claro. Incluso si le vas a dar toda la tierra de Israel, menos 1 centímetro, ahí van a hacer terrorismo. Ellos lo dicen muy claro, no, ni siquiera se esconden. Así es, lamentablemente. Hanin Zorabi, parlamentaria de Israel, en el Knesset de Israel, ella dijo, no tengo el video, y habla en público, y dicen, le preguntan, ¿usted qué opina sobre la solución de 2 estados? Dijo, yo estoy de acuerdo, la solución de 2 estados, pero ninguna de esas va a ser judía. Nosotros no podemos reconocer un estado judío en Israel. 2 estados está bien, pero no judíos. Ni la primera ni la segunda. Israelí? Sí, claro. Lamentablemente recibe dinero cada mes, un sueldo así grueso, pero te lo dice muy claro. Nosotros no queremos reconocer el estado judío ni en 1 centímetro. Ustedes pueden entregar Jerusalén, Haifa, Tel Aviv, todo, pero se quedan 1 centímetro. No, ahí están. Ustedes tienen que... Hay otro video de un sheikh que está hablando. Dice, si ustedes entregan todo, los territorios de 67, que no vamos a odiar a los israelíes, por supuesto, y van a entregar de 48, y van a entregar todo, y se vayan a vivir a Uganda, ¿no lo vamos a odiar? Por supuesto que sí, lo vamos a seguir odiando, estén donde estén. No se esconden este odio. Con este odio, ¿cómo quieres que hagan paz? No es cuestión de territorios, es cuestión religioso, es cuestión de fanatismo religioso,
que quiere guerra, quiere sangre y no quiere territorios, porque territorios no le faltan. Pero ese también otro tema. ¿Cuál es la primera creación que Dios aquí dice? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, todo esto, y después, ויאמר אלוקים, יהי אור, que haya luz. Primero es La luz. la luz. Entonces, la gente que quiere conectar el Big Bang con la Torah y todo eso, dicen, de aquí empieza a hablar exactamente del primer momento de luz, de la expansión del punto singular y todo lo demás. Pero aquí también hay otro punto muy importante para nosotros, para aplicar. Nosotros, cada uno en su vida, a veces tiene caos, a veces tiene muchas cosas mezcladas. ¿Cuál es lo más importante de eso? Primero tener luz. Primero tener claridad qué es bueno y qué es malo. Antes de dejar de hacer las cosas malas o hacer cosas buenas, prender la luz y saber qué tienes. Tú no puedes decir no tengo, o sí tengo, o no puedes leer, o no puedes disfrutar de las cosas que tienes, o no puedes tener cuidado de obstáculos si no prendes la luz. El primer concepto en nuestra vida, lo más importante, es prender luz y saber en qué estamos bien y en qué estamos mal. Entonces, uno tiene que tener luz. Como dijo Eliyahu Hanaví al pueblo de Israel, ustedes no pueden brincar y bailar en las dos bodas. O idolatría o Dios, pero no en las dos mezcladas. Cuando mezclan las cosas es lo peor que puede pasar. Entonces, decídense, tengan claridad. Eso es lo que Dios dice aquí la primera vez. Tú estás creando tu mundo también, cada vez. ¿Ok? ¿Cuál es la primera cosa que tienes que poner también a tus hijos? Estás creando mundos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Darle luz, darle claridad. ¿Ok? Esa es la primera cosa que uno tiene que hacer. Después hay separación. El segundo día hay separación. Uno tiene que saber separar las cosas. ¿Ok? No, ya tiene luz, ahora empieza a trabajar y a mezclar las cosas. Ahí vas a ver que vas a empezar a ver la linda creación que tienes, los vegetales, animales, todo lo que hay. Pero es a través de esos dos procesos principales. Y la tercera condición de esta creación es Vayar Elohim Kitov. Y Dios vio que es bueno. ¿Qué? ¿Dios va a hacer algo que no es bueno? ¿Por qué tiene que decirte eso? Dios crea y después dice, salió bueno. Está bien. Por supuesto que no, Él sabe desde el principio. Entonces, ¿por qué dijo eso? Otra vez para enseñarte. Cada cosa tienes que mejorar tu vista positiva. ¿Ok? No siempre andar en lo negativo, porque siempre hay otra vez negativo y positivo a la vez. Tienes que siempre tener luz, separación y tratar de ver a la parte positiva para poder avanzar. Ese primero los pasos para poder tener éxito en tus cosas, en tu creación de tu mundo, no nada más del mundo general, también de tu mundo. Vista positiva a las cosas. ¿Ok? Conocen el cuento, ¿no? Que la mujer, una señora que su marido no regresó a la casa y le dice a su amiga, mira, mi marido no regresó, ¿con quién anda? ¿Con quién está? ¿Qué le pasa? Empieza a llorar. Entonces la amiga le dice, ¿por qué estás pensando tan negativo? Piensa positivo, mente positiva. De pronto murió, algún carro lo aplastó. Tú no sabes qué le pasó, entonces hay que pensar positivo, ¿ok? No piensa directo de una forma negativa. Siempre positivo también es relativo. Ok, entonces, esa es otra cosa que habla aquí de la creación. Después ya tienes los muros, después tienes toda la creación en su orden, ¿ok? Y al final llega la parte, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. Ok, esa es una pregunta que también hicimos. ¿Cuándo Dios terminó la creación? Entonces en el Kiddush decimos Yom Ashishi vaychulu hashamayim. En el sexto día se terminó la creación. Aquí dice Vaychal Elohim bayom hashvi, en el séptimo día. Entonces, ¿en qué día terminó? Entonces uno puede empezar a jugar con segundos, pero Dios otra vez no tiene tiempo. Entonces, ¿qué quiere enseñar a nosotros con esto? ¿Ok? La respuesta es sencilla. ¿Por qué? Hoy dijimos Yom Ashishi quiere darte Ashishi, el sexto famoso, que está haciendo alusión al sexto de Sivan que recibimos la Torah, que ahí terminó la creación espiritual, porque la creación material sin la parte de la Torah que recibimos, la parte del sexto de Sivan, no se terminó para nosotros. Por eso dice Yom Ashishi vaychulu hashamayim, tiene que recordar esto. Pero Dios terminó su trabajo en el séptimo día. ¿Ok? Entonces, también es parte importante de la creación saber tener descanso. Tú estás creando, estás haciendo, saber descansar también. Límites.
Había en una yeshiva jóvenes que querían estudiar más y más y más, ya era 12, 1 de la mañana. Llegó el rabino y apagó la luz. Dijo el rabino, pero queremos estudiar más. ¿Qué le respondió? Jóvenes, mañana también es un día que hay que estudiar. Hay que descansar bien para poder trabajar otro día. Sí, si no Entonces, se quema uno. ¿sí? Entonces el propósito, parte de la creación también es saber descansar, saber desconectar de tus días materiales y hacer un espacio espiritual, como vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el arca de Noé, este Shabbat que está hablando aquí al final de este capítulo. Ok, después de eso, ¿qué pasa? Dice, "Vaivarech Elokim et yom hashvi'i vaikadesh oto". Dios da una bendición especial al séptimo día, y de ahí dice algo interesante. Dice que hay una maldición después, vamos a ver, "Bezeat apeja tochal lechem", con sudor de tu frente comerás tu pan. Dice Maimónides, ¿cómo se cumple esa maldición? Normalmente con el trabajo, uno tiene que trabajar duro para poder comer su pan. ¿Ok? Pregunta, si se supone, como tú dices, no hay orden cronológico entre Bereshit y todo lo demás, pero por ejemplo, cuando Adán estaba solo, no tenía que trabajar para poder comer. Y sin embargo, después de que comieron la fruta, tuvieron que trabajar para poder comer. Entonces, a partir de ahí viene eso, entonces. Sí, después del pecado, es parte de la maldición. ¿Ok? Entonces, Dios le dijo, "Bezeat apeja tochal lechem". ¿Cómo se cumple con trabajo? Uno tiene que trabajar duro para ganar su pan. Dice Maimónides, pero también se puede hacer ejercicio antes de comer, ¿ok? Y uno tiene sudor, y con ese sudor come su pan. Es decir, de alguna manera tiene alguna cosa con la maldición. Ok, dice, pero esa no es la parte interesante, la parte interesante viene después. En Shabbat no se puede hacer ejercicio, para hacer ejercicio. Entonces, ¿cómo puedes cumplir con esa cosa? Dice, en Shabbat no hay maldición. La maldición que le dio a Adán Rishon de trabajar era nada más para los 6 días. Séptimo día no está incluido en la maldición. ¿Por qué? Porque Vaivarech Elokim et yom hashvi'i. Dios ya bendijo a este día antes que puso esa maldición. Y sobre algo que está ya bendito, ya con bendición, no se puede caer una maldición. Como dijo Bilam al pueblo de Israel, es un pueblo bendito, no puedo echar ahí maldición. Entonces cuando hay bendición no se puede. Entonces el séptimo día no hay que trabajar porque ahí no está la maldición. El trabajo de alguna manera es como una maldición, que hay que trabajar todo el tiempo para hacerlo. Entonces si uno aumenta maldición, ¿para qué? Ahora también hay otra parte, que uno que tiene fe en Dios y seguridad también se salva de la maldición, porque dice, "Baruch hagever asher yiftach b'Hashem", está bendito el hombre que tiene fe, que tiene confianza en Dios. Entonces tampoco tiene maldición. ¿Ok? Ahora, después de eso llega la creación de la mujer. Dice, "Lo tov yot adam levado", no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ok? ¿Por qué no es bueno? Entonces dijimos que hay 2 motivos principales para eso. Primer motivo es que si el hombre va a estar solo, va a pensar que es Dios, y eso está mal. Porque va a pensar, mira, yo soy completo. Dios le creó a la mujer y la mujer le va a recordar y le va a tocar sus puntos débiles para recordarle que no es completo. Y el segundo motivo es para que sí se sienta como Dios, así como Dios da, él también tiene que dar. El matrimonio es la mejor opción para dar todo el tiempo entre los dos. No como el dicho que alguien me dijo hace poco, un señor decepcionado, me dijo, mira, ¿sabes cuál es la primera causa de los divorcios? El matrimonio. El matrimonio. Porque todos los divorcios empezaron de un matrimonio. Esa es una frase mala, es una frase triste, ¿ok? Aquí es al revés. Aquí uno tiene que saber que el matrimonio lo puede llevar a uno al propósito del mundo, y esa es la parte más importante, ¿ok? Y en cada matrimonio hay bendiciones, 7 bendiciones que damos a la pareja. Y ahí en las bendiciones uno puede escuchar que están dando la bendición, que estén contentos como Adán y Eva. Y todos preguntan, ¿y quién te dijo que estaban contentos? No tenían suegra. Entonces no tenían suegra, no podía comparar la comida con la comida de su mamá, y todo eso está bien. Pero aparte de eso, ¿okay? Hay otro motivo aquí importante. Estaban solos, no podían comparar su vida. Cuando uno se quita de su felicidad, ¿en qué momento uno pierde su felicidad? Cuando empieza a comparar su vida con los demás. Puedes ver uno que tiene muchas cosas, mucho dinero, todo, pero no se siente feliz, triste porque compara su vida con el vecino que tiene más. Entonces la comparación daña todo.
Entonces, en el momento que estaban solos, seguro que estaban felices, porque no compararon la vida con lo demás. Eso es lo que dice Rey Salomón. Hay una contradicción muy fuerte en el libro de Rey Salomón. En un lado dice, Matzah Isha Matzah Tov. Uno que encontró mujer, encontró el bien. Eso está bien, ¿no? Pero de otro lado dice, Motze ani mar mi mavet et Isha, encontré algo más amargo de la muerte. Y la mujer. Entonces, ¿cómo puede ser esto o este? Hay diferentes respuestas. Una de las respuestas, según lo que estamos hablando, es cuando dice Matzah Isha Matzah Tov, está hablando de un término de pasado. Matzah Isha. Matzah es que ya encontró. Si ya encontró mujer, encontró el bien. Pero el segundo versículo dice Motze ani mar. Motze es un término de presente. ¿Cuál es la diferencia? Si uno ya siente que ya encontró, está feliz. Y es el bien. Y es el mejor. Pero si uno todo el tiempo está todavía buscando para ver si encontró el mejor o no, ese es más amargo de la muerte. Cuando empieza a comparar, no va a terminar. Esa es la explicación entre las dos cosas. ¿Ok? Como una vez escuché en algún lugar que dijo ahí también la parte importante del hombre y la mujer. Ahí dice siempre, los Jajamín dicen que si el hombre y la mujer tienen mérito, Zahu, Dios está con ellos. Y alguien me preguntó, pero la pareja tiene que estar solo, ¿por qué meter ahí otra cosa ahí? ¿Por qué Dios está ahí? Dice, no, escucha. El amor no es cuando el hombre y la mujer se miran uno al otro en los ojos, sino cuando los dos se miran al mismo lugar, al mismo destino, al mismo propósito. Cuando tienen el Dios adentro, cuando quiere decir que tienen un propósito espiritual, alguna cosa, algún objetivo en la vida en común, esa es parte del amor que pueden tener. Y esa es la parte en lo que la Torah nos dice. Es decir, no hay una creación material, sino hay una creación espiritual. No se termina el séptimo día si no tienes el sexto de Sivan que recibiste la Torah. Las dos cosas tienen que ir siempre juntos. Y es interesante que Ish tiene la palabra, la letra Yud. Isha tiene la letra Ei. Yud y Ei, con la boda que tiene Vav y Ei, es el nombre de Dios. Si quitas el nombre de Dios ahí, ¿qué se queda? Aleph Shin del hombre y Aleph Shin de la mujer. Esh, fuego, peleas, problemas por todos lados. Entonces, es también una cosa importante de el hombre y la mujer. Ok, después del hombre y la mujer, ¿qué tenemos? El pecado conocido, el primer pecado. Ok, el primer pecado de Adán. Dios le dijo, no comas del árbol, llega la mujer, llega el serpiente y le dice, y esto, por supuesto, aquí hay diferentes opiniones, también tenemos que profundizar, cada cosa es un tema aparte. El Seforno, que es un rabino importante, dice que la Nahash, el serpiente, no quiere decir que había aquí serpiente que estaba hablando, sino aquí está haciendo alguna metáfora de decirte que hay algo más. El Nahash es de alguna manera la imaginación que se entró y empezaron a pensar y toda la cosa. En fin, ¿cuál era el pecado de Adán? ¿Cuál era lo que comió? Entonces hay unos que dicen que era trigo, hay unos que dicen que era uva, hay unos que dicen que era vino, hay unos que dicen que era higo, hay una opinión que era etrog, de alguna manera de ahí salió un error que era manzana, y también de una traducción mala de la palabra malo, de alguna manera que en latino era manzana. En fin, hay una opinión que todas las frutas, todos los sabores estaban incluidos en este árbol. Pero ¿cuál es el pecado? En pocas palabras, sin ahorita entrar en todas las clases que ya... Desobedecer. Uno, sí, no cumplir lo que te dijeron. No era falta de Dios por la comida, sino te dijeron no. Entonces, ¿por qué haces sí? ¿Por qué haces a propósito? Tienes todo el mundo para ti. ¿Por qué agarras eso? Entonces, ese es el primer punto. ¿Ok? Segundo punto. El árbol, si dices que el árbol de la sabiduría era árbol de sabiduría, ¿quiere decir que antes no tenía sabiduría? No. Antes sí tenía sabiduría, porque Dios no quería un ser tonto. Sino el árbol era otro estado de alguna manera. Antes era fe de corazón, fe completa, y después empezó a tener con la imaginación y con la parte que se llama bitajón, que es como
empezar a investigar y empezar a tener preguntas y respuestas, que como dice la Torah, Etz Hadat Tov Vara, es bien y mal a la vez. ¿Ok? El libre albedrío. También otra opinión, todo lo que vas a decir casi va a entrar en alguna opinión, pero hay una opinión más todavía, que dice, como empezamos antes, el problema de Adán Rishon era que no reconoció su error. Cuando Dios le pregunta, ¿por qué comiste? Podía decir, Dios, me equivoqué, perdón. Y no dijo eso. No, es que la mujer me dio, es que esta, es que el otro, es que... no sabes, no reconoces tu error. Ese es el error, ese es el pecado. ¿Ok? Yo estuve hace poco en una entrevista con diferentes representantes de diferentes religiones hablando de la guerra final. Había budista, había de la maya, católico, islámico, todo. Entonces uno ahí dijo que toda la Biblia tiene dos cosas. La primera es el pecado, el problema, y la segunda es la solución. Dijo el pecado, el primero que es el problema es el pecado y la solución es el líder de ellos. Entonces yo quería decirle que es un poco al revés. Cuando uno reconoce su error, ese es lo mejor. Porque dice que David Amelech cuando hizo sus errores, pero Shaul hizo un error y Dios no le perdonó porque no dijo pequé. Y David con lo que hizo, más de Shaul, pero por lo menos reconoció su error. Entonces Dios lo perdonó. Eso es lo que pasó con Moshe. Tampoco pidió perdón, dice el Midrash. Entonces por eso también era parte porque no entró a Israel y Dios no le perdonó, porque él rezó, pero no pidió perdón. El reconocer el error es lo más importante. Por eso, cuando Adán empieza a poner excusas por todos lados, es lo peor que puede pasar. La segunda cosa es no reconocer el bien que te hicieron. Dios te dio mujer para darte una vida mucho mejor, ¿y tú qué dices? En vez de ser bien agradecido con Dios, dices, Dios, es por tu culpa porque me entregaste a esta mujer. Ser mal agradecido es lo peor que puede pasar. Ese es el peor pecado que hizo Adán, ser mal agradecido. Nosotros, el nombre del pueblo judío, de Yehudá, viene de Yehudim, porque la primera vez que aparece Yehudá en la Torah es sobre gracias, que su mamá dijo gracias. Yehudim. Tenemos que, en la primera vez que hacemos, en la mañana, levantamos, Mudeani, decir gracias. Agradecer, apreciar lo que tenemos es lo más importante. Cuando Adán dice, Dios, es por tu culpa porque me entregaste mujer, mal agradecido. Mal agradecido, lo peor que puede pasar. Y como usted dijo en una clase hace meses, de las peores maldiciones aparecen las mejores bendiciones. Y así también, así es. Porque hay que ver en este caso la mujer, que aparentemente es malo, pueden aparecer muchas cosas buenas. Enseñanza. Siempre hay cosas, nada más hay que reconocerlo. ¿Ok? Seguimos. Hay muchas cosas, ¿no? Pero vamos a pasar rápido. Dice, Dios le pregunta a Yeka, ¿dónde estás? A Adán, por supuesto que sabía, entonces ¿por qué pregunta? Decirle, ¿dónde estás? ¿Dónde están tus fuerzas? ¿Dónde están tus cosas buenas que tienes? ¿Por qué te escapaste? ¿Por qué te alejaste? Si hiciste un pecado y ya piensas que todo se terminó, tienes que acercar, tienes que arreglarlo, pero no alejar. Entonces Dios le pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste? ¿Ok? Después, Dios le dijo, ok, lo saca del Gan Eden para que no toque al árbol de la vida, para que no confunda el árbol de la vida. De alguna manera, si el árbol de la sabiduría era una mezcla del bien y mal, lo que hizo Adán, entonces Dios lo quita de ahí para quitarlo del árbol de la vida, que después, vamos a ver con Moshe que pasa lo mismo, cuando ve el pueblo de Israel haciendo una mezcla del becerro de oro, según el Zohar, que era toro y burro juntos, un animal kosher y no kosher a la vez, es decir, de alguna manera una mezcla de bien y mal. ¿Qué Moshe hace? O rompe las tablas. ¿Qué es las tablas? El árbol de la vida. Porque Etz Chaim y la Machazikim Ba, cuando cantamos después de la Torah, es la Torah, Etz Chaim. Entonces Moshe también hace casi lo mismo que Dios hace con el árbol de la vida, quiere decir, no confundan también la Torah, no meten tu mezcla de bien y mal dentro de la Torah. Porque hay gente que agarra la Torah y lo usan para mal. Agarran la religión y con el nombre de la religión y el sello religioso, pueden matar, maltratar, hacer todos los peores pecados con el nombre de la religión. Es más complicado del mismo pecado de árbol de la sabiduría, es el mismo pecado, es la misma mezcla, la misma acción en el árbol de la vida. Después de eso, ¿qué pasa? Caín mata a su hermano. ¿Por qué mata a su hermano? ¿Qué le pasa? Entonces hay una opinión que dice que
porque discutieron sobre una gemela que nació de más con Abel, entonces discutieron, mató a su hermano. Hay otra opinión que dice discutieron cosas de religión de Bet HaMikdash, hay otra opinión que dice que discutieron sobre dinero, sobre territorios. En fin, esos son los tres motivos de toda la historia, de las matanzas de toda la historia. Hasta hoy. O romántica, mujeres, o religión o territorios. Dinero. Pero la Torah no escribe el motivo de la matanza. ¿Por qué? Para decirte que nunca puedes justificar una matanza con ningún motivo. Puede justificar una matanza. Ni religión, ni dinero, ni mujeres, ni esto que él me hizo, que él esto. Matanza no se justifica nunca. No se puede justificar. Hay una excepción. Cuando alguien llega a matarte, tú no tienes que decirle, mira, con mucho gusto, haga lo que quieras. No, ahí sí tienes el permiso de alguna manera para responder. ¿Ok? Pero aparte de eso, no existe un motivo para justificar una matanza. Ok, después, todo lo que hizo Caín, ok, Dios también él pide su perdón, hace sus cosas, y después habla de todo lo que pasó en quién nació después, y al final de la parashá habla de Noah. Ok, vamos a hablar un poco de Noah, con eso terminamos. Si agarramos Noah, todo el diluvio, otra vez como nada más algo histórico, vamos a perder todas las enseñanzas. Y vamos a tener muchas preguntas como vimos antes. Y tenemos que saber que hay muchas también mitologías, que Gilgamesh y otras mitologías que hablan del diluvio y de cosas que se terminó el mundo y que muchas cosas así. Pero aquí no se trata nada más de transmitirte esta cosa, sino algo de más que queremos entender hoy. Entonces empieza la parashá, dice, Ele toldot Noach, esas son las generaciones de Noach. ¿Cuáles son? Sus acciones. Era ish tzadik, justo, tamim, completo, et Elohim italech Noach. ¿Qué es et Elohim italech Noach? Encaminó con Dios. ¿Qué quiere decir encaminó con Dios? Siempre apoyado en él. ¿Es bueno o malo? De alguna manera es bueno. Hizo caso. Y sí, pero de otra forma es como que no puede caminar solo, que siempre tiene que apoyar. Si no, hay gente que si no ven milagros, que si no ven éxito, que si no ven esto, se alejan. Si hay problemas, se alejan. Si hay cosas buenas, se acercan. Eso no está bueno. Dice que había un rey de Israel, era una historia que Atalia mató a toda su familia del rey para ser la reina de Israel y se hizo 7 años reina, pero lograron rescatar un niño recién nacido, un bebé, y lo pusieron en el Kodesh HaKodashim. ¿Ok? Lo pusieron ahí 7 años, después de 7 años lo sacaron de ahí, ¿ok? Los Kohanim, y lo pusieron como rey, a los 7 años. Y no preguntes cómo puede ser, porque Luis XIV tenía 5 años cuando se hizo rey. ¿Ok? Entonces, se hizo rey, por supuesto que le ayudaron y no era el rey, pero por ahí. Y era un rey muy bueno después, cuando tenía 15, 20 años después. Siempre hizo lo correcto, pero un día dejó todo y empezó a hacer idolatría. En este día, ¿qué pasó? Dice ahí la historia que entraron los ministros y le dijeron que es Dios, y él dijo, pero yo no sabía que soy Dios. Hasta que le dieron la prueba que estaba en Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado, 7 años, ninguno puede estar ahí tanto tiempo. Sos Dios. Entonces, después él aceptó que es Dios y hizo todo. ¿Qué pasó en este día? Falleció su maestro. Siempre estaba en su maestro, estaba junto con su maestro, no sabía caminar solo. Cuando al bebé no le dejas caminar solo y caer, nunca va a poder caminar solo y siempre se va a caer. Entonces, es una cosa que tenemos que saber también, tener nuestras propias fuerzas, que en momento de examen no caer. ¿Ok? Después viene, dice Dios, no puedo con esa generación que están maltratando uno al otro. ¿Qué hay que hacer? El diluvio. Para que sepan que los valores humanos, cuando hay peleas, es mucho más grave de cualquier otro pecado. Dice, en la misma parashá vamos a leer sobre el Torre de Babel. Unos cientos años después, ¿ok? Habla de Torre de Babel y ahí dice, ¿ok? Que ellos querían hacer guerra contra Dios. ¿Y qué Dios le hizo? ¿Lo mató? No. Se quedaron vivos, nada más los separó. ¿Qué quiere decir? Cuando querían hacer guerra contra Dios, no era tan grave como gente que robaron uno del otro y maltrataron uno al otro. Era lo peor que puede pasar. Y ese en toda la historia lo podemos ver. La generación de David eran tzadikim. Salieron a la guerra y a veces perdieron. Pero la generación de Ahab, de Shaim, idólatras, salieron a la guerra y ganaron. ¿Por qué? Porque estaban unidos. La unión hace la fuerza también según el judaísmo. Cuando hay unión es lo más importante. ¿Ok? No puedes
nada más jugar. Dice que en el primer templo fue destruido por los 3 pecados graves: adulterio, idolatría y asesinato. Pero lograron recuperarlo después de 70 años. Pero el segundo templo de Sinat Hinam, odio gratuito, 2000 años y todavía no lo han recuperado. ¿Por qué? Porque es más grave. Una consulta, ¿sabes? Ahora, ¿quién se salvó del diluvio? Noah, su familia. Og Melech HaBashan dice también, pero también tenemos que saber que Og Melech HaBashan tenía hermano que era Sihón. Entonces, o que él se salvó según alguna opinión, o que su papá también se salvó y después trajo a Sihón, o que el papá de él no se salvó, pero dejó embarazada a la mujer de Ham. Entonces después nació. Ok, son la gente que se lograron a rescatar, lograron a salvarse del diluvio. Pero otra vez, aquí hay otra cosa. ¿Cómo nos podemos salvar del diluvio de los problemas que tenemos en el mundo? Tenemos tantos problemas en el mundo. Okay, uno nada más empieza a abrir el periódico y donde está siempre hay problemas. ¿Cómo se puede salvar de ese problema? Construir tu arca de Noé. ¿Cuál es tu arca de Noé? Entonces puede ser, primero, Boela Teva, que es Teva en hebreo, arca, pero ¿qué más? También palabra. Las palabras, la Torah, el estudio, cuando uno empieza a estudiar, empieza a meter cosas espirituales en su vida, también es una protección de los problemas que hay. Son cosas positivas. Uno empieza su rezo en la mañana con cosas positivas, su vida puede ser más positiva. Es también arca. Segundo, Shabbat. También puede ser arca. Es arca de la semana. Entras a Shabbat, entras a lo que tienes, una protección de todo lo que pasa fuera del iPhone, de todo esto, y estás protegido. Puede estar cómodo. Noah, que es Noah, cómodo. ¿Okay? Es también una forma de salvarse. Dijimos que en 1959 había un candidato en la alcaldía en Nueva York y que quería poner Super Sunday y hacer un día domingo al mes sin transporte público, sin esto, descanso total. Él no logró. Nosotros sí logramos. En Shabbat tenemos esto cada semana. Esto. La tercera cosa también puede ser tu familia. Construir tu arca, tu protección dentro de tu familia. Desconecta un poco en tu trabajo y lo que pasa en el mundo y en tu casa, cuando vienes a la casa. Son dos cosas. Tienes que construir tu arca, tienes que ser Noah, tienes que tener esa fuerza para hacerlo, construirlo. Ir contra la mayoría del mundo, pueden hacer lo que quieran, pero tú tienes que construir tu protección. Entonces, ese es también algo de Noah que podemos aplicar. Saber ver que hay cosas malas y saber tener una protección de esas cosas malas, construir una protección de eso. Después del diluvio, Dios le dice a Noé: mira, yo ya juré que no voy a dar más diluvio al mundo. ¿Pero qué voy a dar? Cuando voy a tener una necesidad de traer diluvio, ¿qué voy a poner? El arco iris. Esa va a ser la señal que tiene que tener diluvio. Y todos preguntan, pero el arco iris es un resultado natural. Si es un resultado natural, ¿cómo puede ser que es una señal para que el diluvio tiene que venir? Siempre que cuando el sol entra con el agua y esto sale, puedes ver el arco iris de alguna, no siempre lo ves, pero es un resultado totalmente natural. ¿Cómo puede ser que es una señal también? Yo no puedo decirte que si llueve en los próximos meses, es una señal que yo estoy enojado contigo. Y si no llueve, no. Es un resultado natural, no puedes hablar de señales. Pero dice algo bonito. Sí, entiende la señal que tiene el arco iris. Tiene primero los colores, la belleza, cuando sale el sol y con lluvia. Es decir, la lluvia, cuando está lloviendo, todo está tapado. No ves el sol, no ves casi la luz, no ves de alguna manera justicia, de alguna manera cosas duras. Pero de repente también tiene que saber que siempre al final sale el sol. Siempre hay una conexión entre también las cosas buenas dentro de las cosas negativas. Dentro de la oscuridad, siempre cuando ves oscuridad, tienes que saber que al final va a llegar el día, que al final va a salir el sol. Que todo eso tienes que entenderlo, que las cosas malas no es nada más malo. Siempre tienes que buscar también el lado positivo. Dentro del diluvio, dentro de la gente mala, también tienes que saber que hay gente buena. También tienes que saber que hay una forma de construir tu protección dentro de toda esa generación. Ok, terminando nada más, cuando hablamos de palabras también, una de las cosas que aparece en la parasha cuando Dios le dice a Noé: no puedes, tienes que meter 2 animales, cuando Dios le dice a Noé que tiene que meter 7 animales puros y 2 impuros. No dice impuros, dice que no son puros. ¿Por qué dice así?
Si la Torah siempre ahoga en palabras y no te dice ni una letra de más, porque dice que no es puro, dice Jajamim, para no sacar una palabra no bonita, una palabra fea de tu boca. Es decir, la Torah te enseña usar diferentes palabras para transmitir el mensaje sin usar una grosería o una palabra fea. Eso está muy bien, pero en Vaikra vemos muchísimas veces la palabra impura. Entonces, de ahí como, ¿por qué llega la palabra impura ahí? Dice, porque en Parashat Vaikra, en Jumash Vaikra, ahí tienen que enseñarte las leyes. Cuando tienes que enseñar leyes y las cosas, tienes que decir de una forma clara. Que no vayan a entender o que no hayan malos entendidos. Tienes que hablar claro. Cuando estás contando algo, ahí tienes que hacer todo lo posible para usar nada más palabras bonitas y no otras palabras. Contó de alguna manera algo que tiene que ver con esto. Hay un rabino en Israel, se llama Rav Yaakov Edelstein, tiene 92 años. Últimamente tenía algunos problemas que quedó sin poder hablar, no puede hablar, nada más escribir. Y ahorita está haciendo tratamientos para poder hablar. Los doctores le dijeron que hay una forma, pero tiene que empezar a poco a poco. Y le dijeron, agárrate 2 palabras que quieres aprender para empezar a hacer el ejercicio. Nada más 2 palabras. ¿Ustedes qué escogerían en este momento cuando le digan? Tienen nada más 2 palabras para hablar. ¿Cuáles son las? Es difícil, Sí. difícil pensar. ¿Ok? Trump Clinton. Sí, no. ¿Cuáles las 2 Sí, palabras que él dijo? Es una historia de ahorita, de esos días. ¿Ok? Él dijo, Toda y amén. Gracias y amén. Ahí resumió todo la parte de uno con Dios y uno con su prójimo. Toda, agradecer todo el tiempo, poder agradecer. Sin poder agradecer no hay nada. Y amén es emuná, el melech neeman, es la parte de la emuná, la parte de contestar que así sea. Ok, tener confianza. Esa es la segunda parte. Es decir, hay que saber, cuando se te concentran las opciones, tienes que concentrarlo y sacar lo mejor provecho de tus palabras. Cada palabra es importante, cada cosa es importante. Eso es lo que tenemos que saber. En cada palabra que tenemos en la Torah, podemos sacar algo. Entonces, mucho más cuando podemos hablar muchas palabras, tenemos que apreciarlo, agradecer por esto y tratar de hablar nada más las palabras positivas que podemos sacar de nuestro